Veamos entonces este primer método y en qué consiste. Lo que vamos a hacer es directamente un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, este de acá, sistema de ecuaciones de cuatro incógnitas. Tenemos que hallar x1, x2, x3 y x4. ¿Qué es lo que nos pide? Hallar la solución del siguiente sistema con una precisión de 0,01. Nos está diciendo ahí cuánto de error admisible debe tener. Entonces, lo que vamos a hacer es ir resolviendo. ¿Qué se hace para este método de Gauss-Seidel? Lo que tenemos que hacer es ir despejando de cada una de estas ecuaciones el valor de x1, x2, x3 y x4. Pero antes deberíamos hacer que la diagonal principal sea dominante. Para ese efecto, entonces nos fijamos si estos números que están acá en valor absoluto son los mayores a su correspondiente columna. Verificamos eso. En esta primera columna, el mayor número en valor absoluto, ¿cuál es? Es 3, efectivamente. Aquí hay 2, como podemos ver. Entonces, cualquiera de los dos podría ir en la primera fila. En la segunda columna, ¿cuál es el mayor en valor absoluto? Podemos apreciar que hay 2, son -4 y -4. Entonces, uno de esos dos debería ir en la segunda fila. En la tercera columna, ¿cuál de los números es mayor en valor absoluto? Es el 7. Entonces, este debería ir en la tercera fila. Y en la última columna, ¿cuál es el mayor en valor absoluto? Es -7. Pero el -7 también podría ir como en la primera fila debido a este término. Entonces nosotros tenemos que definir eso. ¿Cuál va a ir en la primera, segunda, tercera y cuarta fila? Basándonos en esto, en que sea diagonalmente dominante. Entonces, ustedes tienen que ver cuál es la mejor opción y acomodarlo. Estos métodos son demasiado rápidos si es que la columna principal, o perdón, la diagonal principal tiene a los números con mayor coeficiente. Eso sería lo ideal. Pero aquí podemos ver que si vamos a colocar el 7, por ejemplo, acá en la cuarta columna, ¿quiénes van a quedar? 5 y 5. Son también números muy grandes. Entonces eso nos está indicando que esta diagonal, por más que la ordenemos, no es dominante como debería ser, ¿sí? Deberían ser estos números muy pequeños los demás. Cosa que al ordenarlo, como pueden ver, vamos a colocar aquí en la primera fila a este término. Se mantiene. Vamos a mantener, como les decía, esta fila para que se mantenga este 3. En la segunda fila, si ya hemos ordenado esta fila, solo nos quedarían estas tres. ¿Quién es el mayor en valor absoluto de estos tres? Sería -4. Entonces vamos a colocar este de acá, el -4, para la segunda fila. Ahora, como ya hemos ordenado esta fila, la primera y la tercera, solamente nos quedan estas dos. Entre esas dos, la fila 2 y la fila 4, en su tercera columna, ¿cuál es el que tiene mayor valor en valor absoluto? Son 5 ambos. Entonces cualquiera de los dos, o perdón, son -4 y 7. Debería ser este, ¿cierto? El 7. Entonces lo vamos a acomodar. 7. Entonces este ya queda en la última fila. De esa forma ya hemos acomodado entonces en la diagonal principal, que está en los términos más dominantes de su respectiva columna. Pero lo que les decía, al ordenarlo de esa forma, aquí podemos apreciar que -7 es el mayor aquí, en esta última columna de la 4. Eso nos va a afectar entonces cuando estemos haciendo las iteraciones. Aquí en esta tercera columna está bien, porque todos los demás son menores, no hay problema. Aquí también está bien, porque -4, también hay aquí -4, pero por lo menos está este en la segunda columna. Entonces, eso es lo que va a influir mucho. Quiere decir que este ejercicio se va a tener que resolver en muchas iteraciones, y eso lo vamos a verificar en el transcurso. Pero lo que les decía, si estos fueran los dominantes y estos fueran números muy pequeños a este, es decir, todos sean menores a 1, por ejemplo, la solución sería muy rápida, como en el ejemplo que hicieron, ¿sí? Con el ingeniero, o otro ejemplo que lo vamos a ver más adelante en el Jacobi. Aquí empecemos entonces con este sistema de ecuaciones de cuatro incógnitas. El primer paso es tomar de cada ecuación y despejar. Es decir, x1 vamos a despejar de esta primera fila y lo despejamos, queda de esta manera. x2, esto lo enviamos al otro lado, va a ir como positivo, este 21 va a ir como negativo y vamos a tener lo siguiente. x2 despejado de esta segunda fila, obtenemos esta ecuación. En la tercera, 7x3, esto es positivo, entonces los demás lo mandamos al otro lado con signo cambiado, queda esta ecuación. x3 es igual a 10 menos 3x1 más x2 menos 5 4x sobre 7. Y la última, despejamos x4, todos estos términos los mandamos al otro lado con signo cambiado y obtenemos esta cuarta ecuación. Para el método de Gauss-Seidel, lo que nos tenemos que hacer en el segundo paso es asumir un valor inicial entre 0 o 1 para las diferentes ecuaciones, o perdón, para las diferentes incógnitas, x1, x2, x3 y x4. Entonces vamos a tomar que son igual a 0. Empezamos entonces la primera ecuación, en esta de acá, vamos a hallar el nuevo x1
reemplazamos en esta ecuación de x1, reemplazamos esos valores en x2, en x3 y en x4. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner 0. Por tanto, solamente va a quedar como 19 entre 3 y eso nos da 6.33. Ya tenemos un nuevo valor para x1. Como ya tenemos un nuevo valor para x1, ya no vamos a tomar ese valor de 0 para x1, ¿sí? Este nuevo valor lo vamos a ocupar ya en la siguiente ecuación, que sería para nosotros x2. Entonces tomamos esa ecuación y aquí podemos ver que se va a ocupar x1 acá. Entonces el nuevo valor de x1 ya no es 0. ¿Cuánto es? Es este valor de acá que está con naranja. Entonces yo voy a reemplazar este valor en x1. Y en x3 y en x4, ¿tenemos algún valor actual? No, no tenemos. Entonces tomamos sí este valor de 0. Lo que tendríamos entonces es lo siguiente. x1, x2 y x3. Reemplazando en esta ecuación vamos a tener el siguiente resultado, que va a ser menos 2,084. Como pueden ver, x1 lo hemos utilizado acá. Ahora en la siguiente ecuación para x3, ya tenemos un nuevo valor de x1 y ya tenemos un nuevo valor de x2. Por tanto, son esos los valores que vamos a reemplazar aquí en x1 y en x2. x4 no lo tenemos todavía, por tanto vamos a tomar aún este de acá, que es x4 igual a 0. Lo que quedaría entonces es lo siguiente. Vamos a usar esos valores que ya les decía, x1, x2 y x4. Sigue con 0. Entonces obtenemos menos 1,583. Ya tenemos x1, x2, x3, nuevos valores. Y entonces encontramos x4, x1, x2, x3, ya lo tenemos y ahí está. Lo reemplazamos y obtenemos el nuevo valor de x4. Entonces, esta es la solución en la primera iteración. Deberíamos encontrar con un error admisible de 0.01, nos dice. Como podemos ver, si es la primera iteración, no tenemos con qué comparar. Porque si lo comparamos con 0, obviamente nos va a salir errores muy grandes, ¿cierto? Entonces, estos son los posibles valores. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir iterando hasta que el error relativo sea menor o igual al error admisible. Entonces debemos hacer la iteración 2 y calcular el error relativo. Ahora, este ejercicio que estamos viendo acá ya lo hemos resuelto nosotros la anterior clase en el método LU. Lo van a verificar, ¿sí? El mismo sistema lo hemos resuelto por LU y ya teníamos un resultado. Por tanto, lo hicimos ahora con el método Gauss-Seidel y deberíamos comparar si esos resultados son iguales. Y deberían serlo, ¿sí? Entonces veamos en la siguiente lámina. Estos son los nuevos valores que ya hemos encontrado para las diferentes variables. Entonces estos valores tienen que ser usados ya en la segunda iteración. Esto es x1. Entonces donde vea x2, x3 y x4 voy a reemplazar estos valores en esta primera ecuación. Y ahí están. Entonces encontramos x1. Nos sale 16,695. Entonces en la segunda ecuación, que es esta de acá, en x1 voy a utilizar este nuevo valor. Es decir, vamos actualizando los valores de x1, x2 y x3 mientras lo vamos encontrando. Entonces, x1 va a ser ese nuevo valor que está con naranja. x3 y x4 mantenemos los valores anteriores. Reemplazando vamos a tener estos resultados de acá. Menos 0,06. Este ya sería el nuevo valor para x2. Ya no tomamos este de acá. Para x1 también ya tenemos nuevo valor. x2 nuevo valor. En la ecuación 3, x1 ya tenemos. x2 ya tenemos. x4 seguimos usando el anterior. Entonces, reemplazamos y obtenemos el nuevo valor de x3. Ya tenemos x1, x2 y x3, entonces lo vamos a usar en esta ecuación, 1, 2, 3. Reemplazando tenemos menos 4, 290. Ahora, como ya tenemos estos valores actuales, ya podemos hallar los errores con con estos valores anteriores. Vamos a hallar el primer error relativo, que es igual a el valor anterior para x1, es este de acá, su valor actual es este de acá. Entonces, valor absoluto de 1 menos el resultado anterior más el resultado actual nos da 0,621. ¿Cumple con lo que nos pedía? No, no cumple. Para la ecuación 2, o perdón, para x2, 1 menos resultado anterior sobre el actual nos da 346. Hay mucho error aquí todavía. Entonces, en 3, resultado anterior sobre el actual nos da 0,823. Error relativo de 4. 1 menos el resultado anterior sobre el actual nos da 2,049. Como pueden ver, hay mucho error todavía. Ahora lo que les decía, esta solución de x1, x2, x3 y x4 lo habíamos hecho por el método de LU y aquí ya lo tengo acá para verlo, ¿sí? Estos son los resultados que hemos obtenido por el método LU. Fíjense que para x1 está muy lejos todavía. Para x2 mucho peor. x3 más o menos se acerca. x4
Está lejos todavía. Como pueden ver, el método iterativo a veces puede ser demasiado vueltero, es decir, necesitaríamos hacer muchas iteraciones para llegar a la solución. Estos son los resultados que hemos obtenido por LU, como les decía. En la anterior ayudantía lo hicimos, ¿cierto? LU. Ahora, este error es el que nos pide que cumpla, que sea 0,01 y ninguno por el momento cumple con eso. Entonces, tenemos que seguir iterando. Esta es la 2, ahora hacemos la 3. Para eso, entonces, vamos a usar estos nuevos valores para x1, x2, x3, x4, como pueden ver acá. Empezamos entonces la iteración 3 y obtenemos en la ecuación 1, que es la misma para todas las iteraciones, reemplazamos x2, x3 y x4, que son estos valores de acá. Obtenemos el primer valor de x1, 11,219. Para el segundo, ya usamos ese valor de x1, como pueden ver, y los demás usamos los que no tenemos todavía, los anteriores. Entonces encontramos el nuevo valor de x2, x1 y x2 ya podemos usar en esta ecuación 3, pero x4 seguimos utilizando el anterior. Entonces encontramos menos 178. x1, x2, x3 ya lo usamos en la siguiente como los nuevos resultados para reemplazar y obtenemos 6,488. Encontramos el primer error. Resultado anterior sobre el actual. Para x1 este es el anterior y este es el actual. Para 2 nos da anterior sobre actual esta cantidad, 0,999. Va reduciendo el error, como pueden ver. Para 3, anterior sobre actual. De aquí va incrementando. Para el 4, anterior sobre el actual. Y sigue siendo altos los errores, como pueden ver, en algunos casos incrementó. Nuestro objetivo es llegar a este resultado por el LU. Más o menos deberían obtener estos resultados, ¿sí? Y fíjense que el método iterativo está aún lejos. Este resultado sí, ya está cerca. Este de acá, más o menos. Este se alejó un poco. Este de acá también se está acercando un poco. Entonces, de eso se trata el método iterativo, de que vamos nosotros realizando iteraciones y se van acercando algunas variables, otras se alejan y luego en la iteración siguiente van apareciendo más cerca y luego se alejan y así sucesivamente. ¿Qué iteración nos toca? La cuarta. Esos son los valores anteriores, como les decía, y vamos realizando así los mismos procedimientos. Encontramos x1, luego lo reemplazamos en las 2, obtenemos x2, luego x3, luego x4. Estos ya son los nuevos valores, como pueden ver. Entonces encontramos sus errores de cada uno, 0,009. Fíjense que para x1 ya llegó al error que nos pidió. Ya es menor a 0,01. Pero el error 2, veamos, este no cumple todavía. Tenemos que hacer que todos los resultados nos den con un error que nos pide, es decir, 0,01. Tienen que ser todos menores a esa cantidad. Si bien es cierto, para x1 ya se obtiene ese error requerido, pero para x2 aún no, entonces tenemos que seguir iterando. Entonces vemos las otras de los otros errores, el 3 y el 4 aún siguen siendo muy altos. Solo cumplió uno, entonces seguimos iterando. Tenemos que llegar a ese error admisible. Esta es la respuesta a la cual más o menos deberíamos llegar. Como pueden ver, este está cerca, este se alejó nuevamente, este se acercó nuevamente y este se alejó nuevamente. Como les decía, se va alejando, se va acercando, aleja, se va acercando y así sucesivamente. La iteración 5 tenemos que hacer lo mismo, lo que les expliqué. Obtener los nuevos valores x1, x2, x3 y x4, también sus errores, como pueden ver ahí. Y aquí el error, si bien es cierto en este primero ya cumplía, ahora nos sale que ya no cumple. Y es porque se ha alejado, fíjense, ya nos dio 12 acá. Aquí era 11. Y es por eso que ya se alejó este error. Y estos errores aún siguen lejos, entonces tenemos que seguir iterando. ¿Qué iteración nos toca? La sexta. Entonces para la sexta seguimos haciendo eso. x1, x2, hallamos error, error, y ninguno cumple todavía. Nuestro objetivo es llegar a este resultado. Veamos, debería salirnos 11, nos está saliendo 6 aquí, o perdón, 10 aquí, menos 6, aquí menos 6, este sí está cerca, este más o menos, pero no cumple con los errores. Entonces, si seguimos iterando las 7, obtenemos esos resultados, esos errores, y como pueden ver, ninguno cumple. Y esto sigue dando vueltas. Nos salió 10, aquí 12, aquí menos 8, menos 5, 2. Nuestro objetivo es llegar acá, porque estos son los resultados por LU. Entonces seguimos iterando, la 8 nos toca. Nos sale 10, el siguiente menos 7, el siguiente menos 6 y el siguiente menos 2,2. Más o menos ya se está acercando, como pueden ver. Debería darnos 11,23, aquí ya está 10. Este es menos 7 está bien, menos 6, 2,2, 2,2. Pero los errores, ¿cumple con el error que nos pide? No cumple aún. Entonces tenemos que seguir haciendo. Ninguno cumple aquí.
Seguimos con la iteración 9 y nos salen los siguientes errores. Fíjense que para la incógnita 2 el error ya cumplió. Este sí ya es mucho menor a este, el error admisible, pero los demás aún no llegan, entonces tenemos que seguir iterando. Como pueden ver, ya se va estabilizando los valores de x1, que es 11, y de x2, que es menos 7, y x3, que es menos 6. Este nos salió ya menos 1,9, ya se alejó un poco. Hacemos la iteración 10 entonces. La iteración 10 vamos reemplazando y obtenemos esos errores. ¿Qué sucedió aquí? Que nuevamente se alejó el error. Si bien es cierto, en x3 ya cumplía con el error, pero ahora al realizar otra iteración se volvió a alejar. Entonces tenemos que seguir iterando. Hacemos la iteración 11 y vemos los nuevos errores. Ninguno llega a lo que nos pide, entonces seguimos iterando. Pero fíjense que los valores ya se van estabilizando mucho más. Hacemos la iteración 12 entonces y obtenemos esos errores. ¿Cuál de ellos cumple? Ninguno todavía. 11, está bien este de acá. El siguiente menos 7, sí está bien. Menos 6, este se alejó nuevamente un poco. Este también se está alejando un poco, 2,3 y este 2,2. Entonces, por eso sí, algunas veces se van alejando y otros se van acercando más. Y eso es lo que hace que esto se complique en las iteraciones. Ahora veamos en la iteración 13, fíjense, ya estamos en la tercera iteración. Este ya cumplió el 1, pero los demás todavía no llegan al error admisible que nos pide. Entonces seguimos iterando la tercera, o perdón, la 14 iteración. Veamos cuánto nos sale. 0,07, este sí ya cumple. Esto es nada todavía. Esto es el objetivo llegar, 11,23. Esto ya está, fíjense, está muy cerca. Por eso es que ya su error prácticamente es menor al que nos pide, al admisible. Este de acá está muy cerca igual, pero no cumple con el error que nos pide. Este también ya está muy cerca. Este también. Entonces quiere decir que estamos muy cerca. En la iteración 15, ¿cuántos ya cumplen? 1 y 2. Estos sí ya son menores al error admisible que nos pide. Este también. Pero hay uno que todavía no cumple, que es x4. Entonces tenemos que seguir iterando. Nos falta entonces otra iteración. Y aquí entonces hacemos la iteración número 16. Esos son los resultados y esos son los errores. Entonces fíjense que ahora sí cumplen todos con el error que nos pedía. Para x1 ya tenemos un error de 0,004. Para x2 0,002, 0,0008 y 0,0005. Ya cumplen toditos con el error admisible. Y efectivamente se asemejan al valor obtenido por LU. 11,23, este es 11,25. Menos 7,77, 3, menos 7,77, 4, y este es 6, menos 6,074, menos 6,071, 9. Y este 2,2 y este menos, o perdón, 2,2, 0,56. Como pueden ver, el método iterativo se aproxima, pero no nos da el resultado exacto.